Saludos desde Información y Desarrollo. Soy Elena Felices, Legal Advisor desde el 2010 y Life Coach desde el 2016. Estoy muy centrada en ayudar a la comunidad hispana aquí en el Reino Unido porque creo que estamos viviendo unos momentos realmente duros y bastante incertidumbre por la cuestión del Brexit y qué va a ser de la vida de los europeos aquí en el Reino Unido. Hoy digamos que la luminosidad no es muy buena, es de noche aquí en Londres, pero bueno, como voy a compartir la pantalla, no creo que vaya a ser de gran importancia. Así que voy a empezar ya con la presentación de hoy, con la información de hoy, y es sobre los subsidios sociales después del Brexit para las personas europeas que viven en el Reino Unido. Welfare benefits quiere decir presupuestos sociales. Así que voy a hacer primero una cuenta de lo que ha sido la línea del tiempo. El 23 de junio del 2016, el 52% votó a favor de abandonar la Unión Europea. El 29 de marzo del 17 se invocó el Tratado 50 de la Unión Europea. El 31 de enero de este año, del 2020, el Reino Unido abandonó la Unión Europea y comenzó el periodo de transición. Y en este periodo de transición, por los nacionales de la Unión Económica Europea, pues todavía podían y siguen pudiendo ejercer sus derechos en virtud del tratado. Y el 1 de julio del 2020, pues era la fecha límite para ampliar el periodo, que no se ha ampliado. El 31 de diciembre del 2020 finaliza ya los derechos de los tratados, la libertad de circulación de los europeos en el Reino Unido. El 30 de junio del 2021 del año que viene finaliza el plazo para aplicar a lo que se llama el EU Settlement Status, que es el estado de asentamiento para las personas europeas aquí en el Reino Unido. Desde luego que si están viviendo aquí en el Reino Unido, no esperen a esa fecha, muchas cosas pueden cambiar, así que háganlo cuanto antes. ¿Qué sucede cuando vaya a terminar este periodo de transición? Por el momento, la Unión Europea y el Reino Unido continúan negociando su futura relación después del Brexit. Por el momento no hay ningún acuerdo y desde luego que no son, digamos, noticias positivas, así que esto es lo que crea mayor incertidumbre. Cuando el periodo de transición termine, los ciudadanos de la Unión Europea ya no tendrían el derecho automático a vivir, trabajar, estudiar en el Reino Unido, tanto ellos como sus miembros familiares más cercanos, y los que deseen permanecer en el Reino Unido más allá del periodo de transición deberán basarse a otras disposiciones, que es el EU Settlement Status, y que es el plan de asentamiento de la Unión Europea. El plan de asentamiento, para poder aplicar, bien, está aquí este link, bien, gov.uk, esta es la página del gobierno, que es bastante buena si quieren buscar muchísima información, no solamente de presupuestos sociales, y es Settle Status EU Citizens Families, o si no pueden, en lo que es el cuadradito de búsqueda, pueden poner Settlement Status, ¿bien? Y desde ahí pueden aplicar. Desde luego que si tienen un Android, un iPhone 7 o mayor de 7, pueden hacerlo muy fácilmente para bajar ahí, digamos, lo que es la verificación de su identidad, o si no, incluso pueden, pues, los documentos de identidad pasarlos al home office simplemente con un correo postal. Bien, no hay ningún impedimento para realizarlo, incluso si ustedes han llegado aquí al Reino Unido en el tiempo del coronavirus y no tienen
en National Insurance Number. Y eso es porque las oficinas del National Insurance, del número de la Seguridad Social, no están dando cita. El Home Office, desde luego, que debe de saberlo, debe estar al tanto de ello, y ya les digo que no es requisito primordial para aplicar a este Settlement Status. Bien, la fecha límite para aplicar al Settlement Status, por el momento y según lo establece el gov.uk, el gobierno, sigue siendo el 30 de junio del 2021. Parece ser, según los observadores dicen, después del 31 de diciembre de este año, ¿bien? Parece ser que a lo mejor se vaya a terminar el plazo para aplicar al Settlement Status, pero el gobierno todavía no ha dicho absolutamente nada sobre esto. Esta información ha venido por el Departamento de Presupuestos Sociales de algunas autoridades locales, pero el gobierno no ha dictaminado nada sobre el asunto. Así que por el momento todavía sigue esta fecha, el 30 de junio del 2021, como límite para europeos que apliquen al Settlement Status. Pero alcanzada la fecha límite, bien, para postular al Settlement Status, europeos que no hayan postulado por este Settlement Status y siguen viviendo aquí en el Reino Unido, podrían estar aquí legalmente y entonces el gobierno puede ser que les tengan que expulsar del Reino Unido. Por eso, por favor, si están aquí en el Reino Unido ya y todavía no han postulado por el Settlement Status, háganlo ya, ¿bien? Cuanto antes mejor. El Settlement Status está dividido a Settle Status o Pre-Settle Status. Settle Status son para personas europeas que están viviendo en el Reino Unido por 5 o más años y entonces lo que alcanzarían es el Limited Leave to Remain, que es una licencia ilimitada para vivir en el Reino Unido, para trabajar, para estudiar, para vivir en el Reino Unido sin ningún problema y para postular, para aplicar a los subsidios, bien, como si fuese un ciudadano británico o una ciudadana británica. ¿Qué pasa si ustedes están viviendo aquí en el Reino Unido menos de 5 años? Entonces tendrían el Pre-Settle Status. Y con el Pre-Settle Status es una licencia limitada para vivir, trabajar aquí en el Reino Unido. Y estos son los que quizás, probablemente, puedan llegar a tener problemas para aplicar a subsidios o para que sigan recibiendo los subsidios. Bien, entonces podría llegar a ser limitado, pero por el momento no hay ninguna reglamentación, bien, sobre este asunto, sobre estas personas europeas que están viviendo aquí en el Reino Unido por menos de 5 años. Todavía no hay nada. Incluso si, por ejemplo, algunas autoridades locales les dicen, bueno, después del 31 de diciembre, el 1 de enero del 2021, usted vive aquí menos de 5 años, usted no va a poder aplicar a los subsidios. Realmente, por el momento, no hay ninguna reglamentación del gobierno que dictamine esto. ¿Bien? Así que tengan cuidado. Y desde luego que no hay ninguna reglamentación del gobierno por el momento sobre las personas que tengan la licencia limitada a vivir aquí en el Reino Unido de Pre-Settlement Status. A partir del 1 de julio, según ahora mismo están las cosas, el 1 de julio del 2021, los ciudadanos de la Unión Económica Europea, del Estado Económico Europeo, con Pre-Settlement Status quizás, no hay nada seguro, pero quizás no tendrían derecho a los siguientes subsidios. Y son subsidios que realmente necesitan lo que es el right to reside, el derecho a residir, que por el momento, según están ahora mismo, porque seguimos en el periodo transitorio, ¿bien?
pues no se acoge a lo que es el pre-settlement status o el settlement status, sino se acoge al derecho de los tratados, bien, de europeos con personas europeas viviendo aquí en el Reino Unido. Y los subsidios serían el Universal Credit, Income-Based Job Seekers Allowance, Income-Related Employment Support Allowance, Income Support, Housing Benefit, Pension Credit y Child Benefits. Muchos de ustedes están recibiendo ahora mismo Universal Credit y hay muchísima información que he dado ya sobre el Universal Credit, así que no voy a extenderme con el asunto. Income-Based Job Seekers Allowance, Income-Related Employment Support Allowance, Income Support, digamos que son los que se llaman los subsidios históricos. Bien, ahora mismo ustedes no podrían aplicar a ellos y el Universal Credit acoge esos subsidios. Housing Benefits, si por ejemplo están viviendo en una casa temporal del ayuntamiento, entonces ustedes tendrían que aplicar al Housing Benefit porque el Universal Credit no ayuda a pagar el alquiler para Temporary Accommodation, el alojamiento temporal, ¿bien? Pension Credit para personas que son pensionadas y están con bajos ingresos, o el Child Benefit, personas que tienen niños dependientes. Entonces, como les digo, para aplicar o para recibir estos subsidios tienen que tener el derecho a residir, en virtud del ejercicio de sus derechos del tratado y la residencia habitual. ¿Qué pasa? Que a partir del 31 de diciembre del 2020 ya no existen estos derechos de tratado de la Unión Europea, solamente el settle status y el pre-settle status. Y simplemente con estos estatus, ¿vale? Con estos estatus de asentamiento, no es suficiente al derecho a residir. Entonces estamos esperando, tanto abogados como advisors, legal advisors, estamos esperando las nuevas leyes del gobierno sobre este asunto. ¿Bien? ¿Cuáles son los subsidios que personas que llevan viviendo aquí menos de 5 años todavía podrían seguir aplicando? Sería el Personal Independence Payments para personas mayores de 16 años y menos de edad pensionada, si tienen pues una enfermedad que les afecte a su vida diaria y a su movimiento, ¿bien? Su movilidad. Luego sería el Attendance Allowance, si por ejemplo usted está en edad de la pensión y también tiene estas enfermedades, una enfermedad, una discapacidad que les afecte diariamente o en su movilidad. Disability Living Allowance son para personas jóvenes o niños que son menores de 16 años y lo mismo, que su discapacidad o su enfermedad les afecte a su vida diaria o a su movilidad. Carers Allowance para los cuidadores de las personas que están recibiendo Personal Independence Payment, Attendance Allowance, Disability Living Allowance y están cuidándoles por más de 35 horas a la semana. New Style Job Seekers Allowance, si por ejemplo usted ha trabajado por una compañía más de 2 o 3 años, desde luego 2 años enteros, ¿bien?, del año financiero y han pagado el Class 1 del National Insurance Contributions, digamos de la seguridad social, ha contribuido a la seguridad social lo suficiente y pues se ha quedado sin empleo. New Style Job Employment Support Allowance, lo mismo que el New Style Job Seekers Allowance, pero ha tenido que dejar de trabajar, ¿bien?, por cuestión de enfermedad. Maternity Allowance para nuevas madres que van a tener sus niños que están trabajando y el Industrial Injuries Benefit. Si, por ejemplo, usted ha tenido un accidente en la empresa donde está trabajando y mientras que estaba trabajando. Y el por qué ustedes podrían, si están viviendo aquí menos de 5 años y tienen el pre-settle status, podrían aplicar a estos subsidios y es porque se basan realmente que están viviendo aquí y su residencia habitual está en el Reino Unido. ¿Bien? Entonces, digamos que no cubren realmente lo que es el right to reside, el derecho a residir, ¿bien?, de los tratados europeos. ¿Bien? Entonces, por esta misma razón,
estos subsidios no deberían de ser afectados para estas personas que llevan aquí viviendo en el Reino Unido menos de 5 años. Tax credit. Es una cuestión muy diferente. Tax credit también es un subsidio bien histórico. Las personas que quieran aplicar al tax credit ahora mismo, si no están aplicando al tax credit, no pueden aplicar al tax credit porque el Universal Credit lo recoge. Pero si usted está recibiendo tax credit, podría ser que si usted recibe Child Tax Credit para las personas que están aquí viviendo menos de 5 años, podría ser cortado. ¿Bien? Porque está vinculado a lo que es el derecho a residir. Pero podría ser, por el momento, no hay ninguna reglamentación que diga que no. Bien, estamos esperando esta información del gobierno. Para las personas que están recibiendo Working Tax Credit, podría ser que incluso si está aquí viviendo menos de 5 años, podría ser que ustedes sigan pudiendo recibir este Working Tax Credit, ¿bien? Porque digamos que usted está trabajando, ¿bien? Y ha estado recibiendo este subsidio y está, digamos, pagando, digamos, lo que es el National Insurance y también, digamos, el Working Tax Credit tiene sus capacidades de aplicar a ello, pero si ustedes no están recibiendo Working Tax Credit, desde luego que ahora en este momento nadie, ni siquiera británicos, pueden aplicar al Working Tax Credit, ¿vale? Porque ya sería el Universal Credit quien lo recoge. De todas formas, este ámbito del tax credit por el momento tampoco está muy claro. Si ustedes reciben información de lo contrario, que les van a cortar, realmente no hay una reglamentación clara sobre el asunto. ¿Bien? Entonces, vamos a ver un caso de Alberto. Vamos a ponernos de realmente cómo está ahora mismo la situación. Alberto es un ciudadano del Estado Económico Europeo de 27 años con pasaporte español que vive en Wolverhampton, que realmente esta es la autoridad local que está informando que seguramente las personas europeas no pueden aplicar al pre-settlement status o al settlement status en enero del 2021 y que seguramente vayan a ser cortados todos los subsidios de las personas que están con pre-settlement status. Realmente no hay ninguna información del gobierno que dictamine esto, pero seguimos con el caso de Alberto. Entonces llegó al Reino Unido el 15 de julio del 2018, ha solicitado el settlement status y vive en un piso de alquiler privado. El settlement status que Alberto tendría es el pre-settlement status. Trabaja como limpiador industrial, sin embargo, recibe un salario bajo y lucha por cubrir sus costos de vida cotidianos y el alquiler. Entonces, según ahora mismo, ¿podría aplicar al Universal Credit? Sí, no tiene ningún impedimento. ¿Qué pasaría el 1 de julio del 2021? Pues sinceramente, por el momento no sabemos qué podría pasar con Alberto. Si las lenguas, digamos, negativas dicen que no podría aplicar por el Universal Credit y si ya ha aplicado este año se le va a cortar el Universal Credit. Podría ser una discriminación, podría ser que Alberto todavía retiene los derechos a recibir subsidios. Lo sabremos y desde luego que muy pronto. ¿Bien? En el caso de Marta y Marcos, pues Marta tiene 24 años, Marcos tiene 27, son de Madrid, viven en London y llegaron al Reino Unido el 4 de diciembre del 2017. Han solicitado el settlement status, tendrían el pre-settlement status, viven en una casa temporal del ayuntamiento, entonces podrían aplicar por el Housing Benefit, el Universal Credit no lo recoge. Tienen 2 hijos pequeños, Arturo de 6 años gravemente discapacitado y Emilia de 4 años.
Marta es recepcionista, solía trabajar a tiempo completo, pero su empleado recientemente, seguramente debido al coronavirus, como muchísimas personas han sido afectadas por el empleo, redujo la cantidad de horas que trabaja. Marcos es el cuidador a tiempo completo, 35 horas a la semana, ¿bien? De Arturo. Los ingresos de los subsidios consisten en el Disability Living Allowance de Arturo, ¿bien? El subsidio de cuidador de Marcos y el Child Benefits de los dos niños. Desde que redujeron las horas de trabajo de Marta, la pareja ha tenido problemas económicos. No pueden permitirse pagar el alquiler y las facturas del hogar. ¿Bien? Como muchísimas personas ahora mismo en el Reino Unido. Entonces, ¿podrían aplicar por el Universal Credit ahora mismo? Sí, sin ningún problema, en absoluto. ¿Qué pasaría a partir de julio del 2021? Pues según están ahora mismo la cuestión, la situación, desde luego que el Disability Living Allowance seguiría, pues seguirían recibiéndolos, el subsidio de cuidador, sí. Desde luego Marcos continúa cuidando a Arturo por 35 horas a la semana, desde luego que sí, pero el Child Benefit, el Housing Benefit y el Universal Credit podrían llegar a ser afectados, podrían, ¿bien? Y el tercer caso, Nadia. Nadia es nacional del Estado Económico Europeo de Polonia, vive y trabaja en Bristol. Desde que llegó al Reino Unido el 10 de junio del 2014, el empleo más reciente de Nadia ha sido como oficial de embalaje en un almacén local. Sin embargo, su empleador la ha despedido recientemente, seguramente también por el coronavirus. ¿Bien? Nadia ahora está preocupada por cómo va a llegar a fin de mes, pagar su factura de gas, de electricidad, el alquiler, la comida, en fin. Y Nadia no ha solicitado el Settlement Status porque no tenía ni idea del Settlement Status. ¿Puede reclamar el crédito universal, Universal Credit ahora? Sí, sin ningún problema, porque no van a pedirle lo que es el Settlement Status. ¿Pero qué pasaría a partir del 1 de julio del 2021? Pues que si Nadia no aplica el Settlement Status, podría estar viviendo en el Reino Unido ilegalmente y podría ser expulsada. Y por el Universal Credit, por el momento, no tenemos información ninguna sobre el asunto. ¿Bien? Por eso es muy importante personas que ustedes tengan cercanas, que conozcan o que pues vayan a conocer, que sean europeas. Por favor, coménteles el Settlement Status, si han aplicado, si no han aplicado, y si no han aplicado, tendrían que aplicar lo antes posible. Bien, y voy a terminar, bien. Y bueno, pues esta es la información que quería ofrecerles. Realmente, digamos, haciendo un sumario de esta presentación, informarles que si alguien, la autoridad local, les informa que a partir del 1 de enero van a perder sus subsidios las personas que están viviendo aquí menos de 5 años y tienen el pre-settlement status, realmente, por favor, no se alarmen. Bien, todavía no hay ningún reglamento del gobierno y desde luego personas que están aquí que todavía no han aplicado por el settlement status, háganlo cuanto antes. Si no saben cómo hacerlo, si necesitan apoyo porque o bien no están muy duchos o muy duchas en lo que es la tecnología, por favor llamen al Citizen Advice. Bien, Citizen Advice, si viven fuera de lo que es Londres, si están viviendo aquí en Londres, por ejemplo, podrían tener pues apoyo por la Casa Latina, por IRMO, si son mujeres que son latinoamericanas, por los Latin American Women's Rights Service, que estas organizaciones les podrían ayudar.
Bien, en cuanto tenga más información, desde luego que estoy esperando más información de diferentes organizaciones y organismos, pues les pondré al tanto. Si les ha servido esta información, sería fantástico si les diera like. Si tienen personas, conocen personas que podría pues ayudarles, serle de utilidad esta información, por favor compártenla y voy a estar aquí presente seguro que la semana que viene informándoles más. Bien, pues sin más, que tengan un gran día. Adiós.